Cuentos de otro mundo presenta. La noche había caído sobre Devera, y en la oscuridad, las cúpulas de cristal reflejaban una luz espectral bajo las estrellas rotas. La gente de la ciudad vivía con la constante presencia de esas extrañas grietas celestiales que parecían arañar el cielo desde tiempos inmemoriales. Para muchos, solo era una peculiaridad del firmamento, pero para Neden, era una señal de que algo mucho más grande y peligroso se avecinaba. Neden caminaba por las calles adoquinadas, escuchando el murmullo de la ciudad. Sus ojos grises, atentos a cada sombra, buscaban algo que solo él parecía percibir. No era la primera vez que recorría esas calles en busca de respuestas, pero esa noche algo era diferente. Una leve vibración en el aire, una especie de eco que lo llamaba desde algún rincón oculto de Devera. Guiado por un impulso inexplicable, Neden se desvió del camino principal y avanzó por un callejón estrecho. En sus manos, sostenía una pequeña piedra luminosa, un fragmento que le había dado su mentor cuando comenzó su viaje. La luz de la piedra le mostraba un grabado en la pared del callejón, una marca que nunca antes había visto. Era una estrella partida por una línea, idéntica a la imagen que tenía grabada en su mente cada vez que miraba el cielo. Esa marca no estaba allí por casualidad. Con una mezcla de duda y fascinación, Neden pasó la mano sobre el grabado, y al hacerlo, sintió una ráfaga de aire helado que lo hizo retroceder. Algo se movía en la oscuridad, algo que lo observaba. Antes de que pudiera procesar el miedo, una figura emergió de las sombras. Era una anciana de ojos opacos y piel arrugada, susurrando palabras en un idioma que él apenas comprendía. Las estrellas caen, joven Neden. Los cielos se rompen, y solo los elegidos pueden leer las señales. La voz de la anciana era áspera y resonaba como el eco de una tormenta lejana. Sin decir nada más, se desvaneció en la penumbra, dejando a Neden con más preguntas que respuestas. Inquieto, siguió su camino hasta los límites de la ciudad, donde las luces de las cúpulas de Devera ya no alcanzaban a iluminar. A lo lejos, podía ver el abismo de Vejirel, un vacío de cristales brillantes que parecían latir con vida propia. Allí, en ese lugar, había algo esperando a ser descubierto. Con la piedra luminosa en una mano y un sentimiento de incertidumbre en el pecho, Neden se adentró en la espesura que rodeaba el abismo. El silencio era denso, casi como si el mismo aire intentara detenerlo. Pero Neden avanzó con pasos cautelosos, atento a cada sonido. De repente, un destello de luz lo cegó por un instante. Al abrir los ojos, vio una figura a pocos metros de distancia, una sombra con la silueta de un guerrero. ¿Quién era? Neden se tensó, recordando las historias que había oído sobre los antiguos guardianes del abismo. Sin previo aviso, la sombra se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el susurro de las hojas y el crujir de los cristales bajo sus pies. Neden sintió como un peso invisible presionaba su pecho, como si algo o alguien lo estuviera observando. Sin embargo, avanzó, sabiendo que su destino estaba ligado al misterio de los cielos rotos. Finalmente, llegó al borde del abismo y se asomó. Abajo, los cristales resplandecían con una intensidad única, reflejando las grietas del cielo sobre su superficie. Neden se inclinó y, al hacerlo, un reflejo llamó su atención. Allí, entre los cristales, podía ver su propia imagen, pero algo más estaba presente en el reflejo. Una forma borrosa, apenas perceptible, flotaba a su lado, observándolo desde el otro lado del abismo. Sin pensarlo, extendió una mano hacia el reflejo, y en ese instante, el cristal pareció responderle, como si reconociera su presencia. Una voz, apenas un susurro, se deslizó en su mente. Neden, solo en el abismo de Vejirel encontrarás el primer secreto de los cielos. Pero el precio será alto. Neden dio un paso atrás, desconcertado. ¿Cómo era posible que el abismo le hablara? Mientras trataba de asimilar lo sucedido, escuchó un crujido detrás de él. Se giró de inmediato, pero no vio a nadie. Sin embargo, sabía que alguien o algo lo estaba observando, quizá desde las sombras o desde un plano que él no podía ver. El viento susurró otra vez, llevándose consigo las palabras de la voz y la promesa de algo mucho más profundo. Sin más respuestas, pero con la certeza de que el camino apenas comenzaba, Neden volvió hacia Devera, con la sensación de que una fuerza mucho mayor lo empujaba hacia adelante. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Krila llegó al borde del abismo de Vejirel, el lugar al que su instinto la había conducido. La hechicera, aún joven y llena de curiosidad, no podía evitar sentir que algo en ese lugar la llamaba desde las profundidades. Los cristales, alineados como si fuesen nervios de un gigantesco organismo, parecían brillar en respuesta a su llegada, iluminándose con un tono suave y vibrante.
Había oído historias sobre el abismo de Bejirel y sus secretos antiguos, pero nada la había preparado para la sensación de poder que sentía en ese momento. Al acercarse, notó una piedra inusual en el suelo, muy distinta a las que había visto en su entrenamiento. Era negra y reflejaba la luz con un resplandor oscuro, como si contuviera sombras dentro de sí misma. Sin dudar, Krila recogió la piedra y, al hacerlo, una visión fugaz invadió su mente. Vio las estrellas rasgadas del cielo, arremolinándose y girando sobre sí mismas. Una figura, oculta bajo un manto oscuro, alzaba una mano y el firmamento se fragmentaba en 1000 pedazos, dejando una oscuridad más profunda que la noche. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que esa piedra era una pista, aunque no comprendía del todo su significado. Guardándola en su bolso, se dispuso a investigar más a fondo. Decidida, comenzó a explorar la zona, acercándose a los cristales del abismo. Al mirar fijamente en uno de ellos, notó cómo su propio reflejo parecía deformarse, distorsionarse, como si una versión antigua de sí misma la mirara desde dentro del cristal. Sin embargo, algo más captó su atención. Entre las sombras del abismo, una figura se movía con lentitud, casi fusionándose con el entorno. Penko, el guerrero solitario, parecía haber llegado al abismo antes que ella. Su figura imponente y su andar firme se distinguían incluso en la penumbra. Penko estaba acostumbrado a moverse sin ser detectado, y aunque Krila sabía que él no era peligroso, no podía evitar sentirse intrigada. Mientras lo observaba, Penko se inclinó frente a uno de los cristales, como si también buscara respuestas. Él no era un hombre que diera señales de vulnerabilidad, pero en ese momento parecía perdido en sus pensamientos. Krila entendió que, como ella, él también buscaba algo en las profundidades de Bejirel. Quizá ambos estaban más conectados de lo que jamás imaginarían. Sigilosa, Krila se acercó al cristal frente a Penko. Una extraña brisa se levantó en ese instante, y la superficie del cristal empezó a vibrar suavemente. Las luces del abismo se intensificaron, lanzando destellos por todos lados. En medio de la luz, Krila sintió que una fuerza desconocida comenzaba a invadir su mente, mostrándole fragmentos de antiguas historias, palabras que apenas lograba entender. Escuchó ecos de voces ancestrales, palabras que hablaban de un pacto sellado hacía mucho tiempo. Uno de esos ecos se destacó de los demás, resonando en su cabeza como un tambor: para salvar los cielos, el abismo debe ser desvelado. Era un mensaje que sonaba a advertencia y profecía a la vez. Mientras las imágenes desaparecían, Krila se dio cuenta de que Penko la estaba observando. A pesar de la distancia que siempre mantenía, el guerrero parecía reconocer en ella una aliada en la búsqueda de ese secreto oculto. La figura de Penko se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí la sensación de una promesa tácita, de un destino compartido. En ese instante, Krila entendió que el abismo no era solo una grieta en la tierra. Era un portal, una conexión entre el mundo tangible y el reino de lo oculto. Sabía que el siguiente paso estaba más allá de la ciudad de Devera, pero también intuía que revelar la verdad sería peligroso. Con el espíritu renovado, Krila volvió a Devera, cargando en su mente el enigma de los secretos del abismo. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes cuando Penko llegó a las ruinas de Moretti. El guerrero solitario había recorrido muchos caminos y enfrentado a enemigos de todo tipo, pero el aire denso y cargado de energía en Moretti le resultaba distinto. Había algo en el ambiente que lo inquietaba, una presencia invisible que parecía observar cada uno de sus movimientos desde las sombras. Las ruinas se alzaban ante él, restos de un antiguo templo ahora cubierto de enredaderas y musgo. La piedra estaba agrietada, desgastada por el paso del tiempo, pero en los muros todavía se podían ver grabados extraños, símbolos que parecían cambiar con cada mirada, como si estuvieran vivos. Penko había oído hablar de aquellos grabados, marcas dejadas por una civilización que intentó salvar los cielos hace eones. Mientras avanzaba hacia el interior del templo, el silencio se hizo cada vez más profundo. Un eco invisible, un latido bajo la tierra, parecía resonar en sincronía con su propio corazón. Penko era consciente de los rumores sobre un guardián, una entidad que protegía el lugar y que no dudaba en enfrentar a aquellos que intentaran perturbar el secreto escondido en las ruinas. De repente, una sombra cruzó por el rabillo de su ojo. Giró bruscamente, desenfundando su arma, pero no había nada. Solo la penumbra y el murmullo del viento entre las piedras. Penko continuó avanzando, pero el sentimiento de vigilancia no lo abandonó. Cada paso parecía llevarlo más cerca de algo, de alguien que lo esperaba en el centro de las ruinas. Finalmente, llegó a una cámara central, rodeada de pilares enormes y oscuros. En medio de la sala, una estatua imponente dominaba el espacio.
Era la figura de un guerrero con una armadura antigua, sosteniendo un escudo y una lanza. Su rostro, aunque tallado en piedra, parecía vivo, como si pudiera moverse en cualquier momento. Penco sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era una estatua común, aquel era el guardián. Sin previo aviso, la figura comenzó a emitir un leve resplandor. Los ojos de piedra cobraron vida y, en un abrir y cerrar de ojos, el guardián descendió de su pedestal. Penco retrocedió, adoptando una postura defensiva, pero sabía que enfrentarse al guardián no sería una batalla como las que había librado antes. La criatura parecía surgir de un tiempo antiguo, de un mundo distinto, y estaba allí para probar su determinación. Sin palabras, el guardián se lanzó hacia él, y Penco esquivó el primer golpe, sintiendo el viento cortante de la lanza que pasó rozando. Aunque era fuerte, Penco también era astuto. Sabía que la fuerza no sería suficiente para vencer a una entidad creada para proteger los secretos más profundos de las ruinas. Moviéndose ágilmente, estudió los patrones de ataque del guardián, buscando un punto débil, una oportunidad. Mientras el combate continuaba, Penco empezó a notar algo extraño en el suelo bajo sus pies. Un símbolo similar a los grabados de los muros se había iluminado, y cada vez que el guardián pisaba cerca, la luz se intensificaba. Fue entonces cuando entendió que la batalla no era solo física, el templo respondía al guardián, como si fuera parte de su ser. Con esta idea en mente, Penco se movió hacia el símbolo, atrayendo al guardián para que pisara directamente sobre él. Y, en el momento en que el guardián tocó el centro del símbolo, una oleada de luz lo envolvió, inmovilizándolo. El guardián emitió un sonido de eco profundo y, poco a poco, su forma empezó a desvanecerse, como si la misma luz lo absorbiera hasta que no quedó nada más que una tenue neblina en la cámara. Al disiparse el resplandor, Penco se acercó al lugar donde antes estaba el guardián. En el suelo, donde el símbolo brillaba con más fuerza, apareció un pequeño cristal. Tenía el mismo resplandor oscuro que Krila había descrito en el abismo de Bejirel. Penco lo tomó, sabiendo que era una pieza importante en el rompecabezas de los cielos rotos. Con el cristal en la mano y la certeza de que había enfrentado la primera de muchas pruebas, salió de las ruinas, dirigiéndose hacia Debera. Algo en su interior le decía que la aventura apenas había comenzado y que los secretos de los cielos aún tenían mucho más que revelar. Diara estaba en su elemento. En el corazón del bosque del asedio, sentía cómo la naturaleza vibraba en cada paso que daba, sus sentidos agudizados por la energía que fluía a través de las raíces y los árboles antiguos. La guardiana sabía que el bosque estaba cambiando, respondiendo a un llamado que resonaba como un susurro en sus pensamientos. Era un mensaje que venía de las profundidades del bosque, un eco de algo que necesitaba ser escuchado. El bosque del asedio era vasto y misterioso, y aunque Diara conocía cada sendero, esa vez los caminos parecían moverse, desdibujándose a medida que avanzaba. Los troncos de los árboles retorcidos y los rayos de luz que se filtraban entre las ramas creaban un ambiente inquietante, como si el bosque intentara proteger algún secreto. Diara sabía que no podía ignorar el llamado, así que continuó adentrándose cada vez más en el bosque, siguiendo la sensación de que algo la esperaba. Finalmente, llegó a un claro donde los árboles formaban un círculo natural. En el centro, una pequeña fuente de agua cristalina brillaba con un resplandor suave y misterioso. Las aguas de la fuente parecían moverse en patrones extraños, reflejando imágenes del cielo roto. Allí, en la superficie del agua, Diara vio el mismo patrón de grietas que adornaba el firmamento, como si el bosque reflejara en su interior el dolor de los cielos. La guardiana se inclinó sobre la fuente, observando cómo los reflejos cambiaban y formaban figuras. Sintió una conexión profunda con el agua, como si le hablara en un lenguaje antiguo. Cerró los ojos y dejó que el sonido de la fuente llenara su mente, sintiendo que la energía de la tierra se entrelazaba con la suya. En ese momento, una imagen clara apareció en su mente, las ruinas de Moretti, el abismo de Bejirel y las cúpulas de la ciudad de Debera, todos conectados por un camino invisible. Al abrir los ojos, Diara entendió que el bosque le estaba mostrando lo que necesitaba saber. Cada lugar que ella, Krila, Neden y Penco habían visitado no era solo un punto aislado, sino una pieza esencial en el entramado de un poder mayor. Algo en el pasado de su mundo había fragmentado el equilibrio, y ese desequilibrio resonaba tanto en el bosque como en los cielos. Con una nueva claridad, Diara se levantó. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando sintió una vibración en el suelo. Una sombra se movió a través del claro y, al girarse, vio una figura que emergía entre los árboles. Era una criatura de gran tamaño, un espíritu protector del bosque, con forma de ciervo, pero con astas que parecían hechas de madera y piedras brillantes incrustadas en su piel. Sus ojos, verdes como las hojas frescas, miraban a Diara con una sabiduría ancestral.
Diara entendió que la aparición del espíritu no era una coincidencia, el bosque respondía al vínculo que ella tenía con su esencia. La criatura se movió hacia ella, su andar pesado y poderoso, y al acercarse, Diara sintió como la energía de la tierra y del bosque se intensificaba, como si una corriente de fuerza antigua la atravesara. En silencio, el espíritu extendió una de sus astas hacia la fuente de agua. Diara observó cómo el agua se agitaba y, de entre las ondas, un nuevo símbolo emergió, reflejado en la superficie. Era un emblema que nunca había visto, pero que le transmitía la misma sensación de conexión con los cielos. El símbolo brillaba intensamente, como una estrella atrapada en el agua, y Diara supo que era una señal para los cuatro, una guía para el siguiente paso en su misión de restaurar el equilibrio. El espíritu del bosque, después de mostrarle el símbolo, se retiró en silencio, dejando que la tranquilidad del claro llenara el aire nuevamente. Diara se quedó inmóvil, asimilando el mensaje y la importancia de lo que había visto. Ahora sabía que debía regresar a Devera, para reunirse con Neden, Krila y Penko. Cada uno de ellos llevaba consigo piezas del secreto que unía el bosque, el abismo, las ruinas y la ciudad. Con el símbolo grabado en su memoria, Diara emprendió el camino de regreso, consciente de que la misión apenas estaba empezando y que el bosque había hablado, dándoles una oportunidad de unir su mundo fragmentado. En la ciudad de Devera, el aire estaba cargado de anticipación. Los cuatro héroes, después de sus respectivos viajes y descubrimientos, se reunieron en el antiguo salón de la plaza central. Las luces del atardecer bañaban la escena con un resplandor dorado, creando un ambiente casi mágico, mientras los murmullos de la ciudad se desvanecían ante la urgencia de su misión. Neden fue el primero en hablar, su voz resonando con un peso que reflejaba la gravedad de la situación. Sosteniendo la piedra negra que había encontrado en el abismo de Bejirel, comenzó a relatar lo que había experimentado. Describió la visión que lo había llevado hasta allí y cómo cada lugar visitado por ellos parecía estar interconectado, como si formaran parte de un antiguo rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Penko, aún sosteniendo el cristal que había obtenido en las ruinas de Moretti, asintió con seriedad. Compartió su propia experiencia con el guardián, explicando cómo había sentido el poder de la conexión entre los lugares y cómo esa conexión podía ser la clave para restaurar el equilibrio. Su mirada estaba fija en el símbolo que había visto en la fuente del bosque del asedio, un diseño que ahora se sentía familiar para todos ellos. Krila, sintiendo el peso de las historias que compartían, tomó un respiro profundo y explicó cómo había llegado a comprender la importancia de unir los elementos. Mostró el símbolo que había visto en el agua, un eco de las visiones que había recibido, y cómo estos signos antiguos estaban impregnados de un poder que podía trascender el tiempo y el espacio. El mensaje era claro. Solo juntos podrían enfrentar el desafío que se avecinaba. Diara, emocionada por el descubrimiento de sus compañeros, intervino para tejer sus relatos. Habló de la sabiduría del bosque, del espíritu guardián y del símbolo que había emergido de la fuente. Su conexión con la naturaleza le había revelado un camino claro. Juntos, debían regresar a los lugares donde habían estado, alineando los elementos para crear un vínculo que restaurara los cielos rotos. Con cada relato, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en sus mentes. Era evidente que su destino estaba entrelazado, y que, a pesar de sus diferencias, cada uno de ellos era esencial para el éxito de su misión. Se miraron unos a otros, un entendimiento silencioso fluyendo entre ellos, una promesa de colaboración y lealtad. Con el ocaso tiñendo el cielo de rojo y naranja, decidieron que el momento de actuar era ahora. En un círculo, tomaron de sus respectivas pertenencias los objetos que habían recogido en sus viajes. Neden colocó la piedra negra en el centro, y a su alrededor, Penko puso el cristal resplandeciente, Krila el símbolo reflejado en un pequeño espejo, y Diara trajo una hoja de un árbol sagrado del bosque. Al unirse, los objetos comenzaron a vibrar, respondiendo a la energía que emanaba de los cuatro. Una luz brillante brotó del centro del círculo, iluminando sus rostros y llenando el aire de un canto armónico, como si el mismo mundo respondiera a su llamado. Las luces danzaron en un espectáculo que desbordaba magia, y el suelo tembló suavemente bajo sus pies. A medida que la luz crecía, los símbolos de cada lugar se manifestaron en el aire, girando a su alrededor y creando un mapa visual de su travesía. El cielo comenzó a cambiar, con nubes oscuras dispersándose, revelando fragmentos de estrellas que habían estado ocultas. Era como si el universo mismo se alineara en respuesta a su esfuerzo. Pero en ese instante, una sombra emergió del cielo, oscureciendo su luz. Era la manifestación de la fragmentación, una criatura hecha de la oscuridad que había estado vigilando sus pasos. Con un grito que resonó en el aire, la criatura se abalanzó hacia ellos, intentando romper el vínculo que habían creado.
Sin embargo, el poder de su unidad era más fuerte. Los cuatro se sostuvieron de las manos, fortaleciendo su conexión. Con una voz unida, pronunciaron las palabras que resonaban en sus corazones, llamando a la fuerza de los lugares y el poder de la naturaleza. La luz del círculo estalló en un resplandor deslumbrante, llenando el espacio con una energía que repelió la oscuridad. La criatura, atrapada en la luz, empezó a desvanecerse, gritando mientras su forma se desmoronaba. Y, al mismo tiempo, el cielo comenzó a cambiar, fragmentos de estrellas reconstituyéndose, creando constelaciones que brillaban con un nuevo vigor. La conexión entre el bosque, el abismo y las ruinas se restableció, restaurando el equilibrio en su mundo. Con el cielo nuevamente brillante y lleno de vida, la criatura se disolvió por completo, dejando atrás un silencio reverente. Los cuatro se miraron con asombro y satisfacción, comprendiendo que su esfuerzo conjunto había marcado un nuevo comienzo. A partir de ese día, de Vera, el bosque del asedio, el abismo de Vejirel y las ruinas de Moretti serían recordados como los lugares donde el valor, la amistad y la unidad triunfaron sobre la oscuridad. Y aunque sus caminos fueran diferentes, siempre estarían conectados por los hilos de una historia compartida.